con el hombre de a pie. Venga por mí. Aquí lo espero en Miraflores. No se tarde en llegar. ¡Coma América! América. No hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla. Apenas iban 3 días de este nuevo 2026. Tu primo ya estaba yendo a ver los terrenos que le ganó a tu tío en la cena de Navidad. De comer, habían romeritos recalentados por tercera vez. ¡Guácala! Y tú apenas llevabas un día sobrio en lo que iba de este nuevo año. ¿Cuándo? Una nota sacudió al mundo entero. Javier Alatorre, titular del noticiero de Azteca Noticias, fue capturado por los Estados Unidos para poner fin a su tiranía en Venezuela debido a que... ¿Mande? ¿No es Javier Alatorre? ¿Estás seguro? ¿Será un primo? Porque... ¡Ay! Ok. ¡Qué humor! Me reportan desde cabina que no es Javier Alatorre, sino su gemelo malvado, Nicolás Maduro, quien el pasado sábado, alrededor de la 1 de la mañana, luego de practicar su discurso de "Peace, not war, Mr. Trump", me sale cabrón, frente al espejo, se disponía a mimir cuando... un grupo de élite conocido como los Delta Force, que habían entrado por mar a Venezuela, lograba llegar a la fortaleza donde se escondía Maduro. Si fallaban, al igual que en Misión Imposible, serían desconocidos por su gobierno. Pero si lo lograban, enviarían una señal para iniciar la fase 2. ¿Y qué creen? Lo lograron. En una escena que haría que Michael Bay tuviera un orgasmo, helicópteros MH-47 que partieron de los buques que había anclado Estados Unidos en meses pasados bombardearon las pistas de despegue para evitar la fuga de Maduro del país. Los soldados declararían después que al dictador lo encontraron a punto de entrar a un búnker que conectaba con túneles subterráneos desde donde intentaría escapar. Sin embargo, no lo logró y el proceso de extracción inició. Maduro fue arrestado junto con su esposa Cilia Flores y llevados a la Unión Americana, dejándonos quizá la imagen de la década, con Maduro haciendo la peor campaña de publicidad para Nike, o la mejor, dependiendo cómo lo veas, y una vestimenta con lentes y audífonos. Vaya, un outfit con un aura de +1000. De hecho, más que ir arrestado, parecía que iba a sacar su nuevo sencillo con Bizarrap, llamado Los dictadores ya no duran y tampoco facturan. Ahora, todo esto provocó un cataclismo a nivel internacional, pero principalmente en la región de América Latina, donde un México que detesta que otros países hablen de él, pero le encanta hablar de otros países, al igual que un programa de debate sobre la despenalización del aborto conducido por puros señores conservadores, historia real, se puso inmediatamente en contra de Estados Unidos por lo que hizo en Venezuela. Lo que nos llevó a reflexionar, qué fácil ha sido opinar para estas personas acerca de una dictadura que no sufrieron. Qué cómodo es compartir historias en Instagram contra el imperialismo yanqui desde tu iPhone. Una especie que yo denomino como socialista de Starbucks. Alguien que no tiene ni perra idea de lo que dice, pero hombre, tiene que dar su opinión. Y es que mientras los venezolanos festejaban, bailaban, y hasta lloraban de alegría porque Maduro había caído, una parte de México estaba bien encabronada. Pues como que algo no cuadra, ¿no? Además, el tema llegó a tal grado que hubo protestas frente a la embajada de los Estados Unidos en México. Venezuela, perdón, panas, no todos los mexicanos somos así, se los juro. Estas protestas llegaron a tal grado que provocaron la indignación de los propios venezolanos. Levantando una pancarta que iba Chávez, alguien que ni conocieron en su perra vida, ni nunca conocieron, ni saben las cosas que hizo, el exilio, el hambre, todas las cosas. ¿Protestando? Protestando por la invasión del gobierno de Estados Unidos a Venezuela, porque es una nación soberana. Pero porque tienen una
una chamarra de Venezuela y una gorra de Venezuela. Somos solidarios con Venezuela. Nosotros somos hermanos latinoamericanos. Nuestro americano. Y que la- le- Sí, pero yo soy venezolano y yo vivo aquí por culpa de Maduro. Bueno, cada quien hay opciones. Así como unos no están a favor de Morena, nosotros sí apoyamos a nuestro gobierno. En todo caso, Sí, pero porque ustedes se meten en algo que tiene que ver con Venezuela. No, nosotros nos somos metemos en esas solidarios. reclamas No nos selvados, estamos gringos. entrometiendo, pero sí tenemos el derecho Esto- de nosotros no Esto fuimos a que invadir no, a Venezuela. pero Este yo es nuestro país. No y esta es hemos la calle. atacado. por lo mismo, yo no estoy hablando del gobierno de ustedes, porque yo lo respeto. Y entonces, ¿por qué ustedes están hablando del gobierno de nosotros? Porque No, podemos no estamos hablar. hablando del gobierno. No. ¿Y por qué ustedes vienen, Estamos porque ustedes vienen a hablando del atacar? ataque. Y porque ustedes vieron lo que ustedes hicieron. No vengas a provocar. Esos güeyes están matando a tus hermanos allá. Tú no sabes nada porque tú no eres venezolano. Tú no sabes nada porque tú no eres venezolano. Aquí nadie es venezolano, nadie. Nadie es venezolano. Váyanse a sus casas. Nadie es venezolano, nadie es venezolano. Nadie es venezolano. Me llamo Rafael Alejandro Lezama Díaz, tengo 7 años aquí en México. Estaban diciendo que fuera yankee, que ellos saben de historia. Lamentablemente el chico tiene un letrero que dice Viva Chávez y ninguno es venezolano. Tú también te mandaron a callar a mí porque yo no sé la historia mexicana, pero yo no lo puedo mandar a callar a ellos porque tiene un letrero que diga Viva Chávez. Compadre, yo viví el socialismo. Y tú lo viviste. De lo que ven en las noticias, güey. Por eso es que México está como está. Nadie sabe lo que pasa en gotera ajena. A quien se ofenda por lo sucedido, vale la pena recordarle que Nicolás Maduro, más que un presidente, fue un dictador, un violador sistemático de los derechos humanos, un presunto criminal de guerra y, por si faltaba algo, un narco. El líder del cártel de los soles. La brutalidad de su régimen dejó cifras demoledoras. Más de 7,000 ejecuciones extrajudiciales. Decenas de miles de personas detenidas arbitrariamente. Millones de desaparecidos y más de 7.7 millones de venezolanos que tuvieron que huir de Venezuela. Entonces, ¿con qué derecho muchos mexicanos sintieron esta superioridad moral para tildar a los venezolanos de ingenuos por no entender que su país fue intervenido y que muy probablemente pagarán el precio con sus propios recursos como el petróleo? A ver, no nos hagamos. Ellos lo saben y lo saben muy bien. Y aún así, de momento, parecen estar dispuestos a pagar ese precio con tal de librarse del yugo chavista. Para el mexicano inconforme, no estaría de más que le den una leída a la historia, porque la empresa petrolera que tanto dejó en los años 50 en Venezuela fue financiada, construida y explotada ¿por quién más? Por Estados Unidos, hasta que Hugo Chávez se expropió todas estas empresas. Pero de nuevo, no me crean a mí, créanle a un amigo venezolano. A muchos venezolanos les preocupa que Estados Unidos quiera venir y robarse nuestro petróleo, brother, pero déjame decirte que ese sería el mejor escenario para el país y para todos los venezolanos. Me imagino que no lo sabías, pero Estados Unidos fueron los que iniciaron la industria petrolera en Venezuela. ¿Quién crees tú que puso el dinero, la maquinaria, la infraestructura para poder explotar el petróleo allá en los años 1900? Estados Unidos. Y te pregunto, ¿cuál crees tú que fue el resultado de esto, brother? En menos de 20 años Venezuela pasó de ser un país agrícola a uno de los mayores exportadores de petróleo en el mundo. Te pregunto, ¿has escuchado hablar a tu familia sobre Venezuela en los años 1950? En esa época Venezuela producía más de 2 millones de barriles al día. ¿Y tú sabes quién era el principal cliente? Estados Unidos. Ahora, ¿tú sabes quién era el presidente de Venezuela en esa época? Marcos Pérez Jiménez, un dictador. ¿Pero qué? Se construyeron las autopistas más importantes, universidades, hospitales. ¿Y cómo crees tú que se logró eso? Con el dinero del petróleo. El bolívar, por ejemplo, que ahorita no vale nada, llegó a estar a la par del dólar. ¿Tú entiendes eso? ¿Cuándo crees tú que llegaron los italianos, portugueses, españoles, brother, a Venezuela? Llegaron miles y miles de inmigrantes a Venezuela buscando oportunidades. Te digo más, el ingreso per cápita de Venezuela era el más alto de la región. Como todos sabemos, Venezuela tiene las reservas petroleras más grandes del mundo, pero eso no significa absolutamente nada si no se explota como debería. Ahora escucha esto, Venezuela en los años 60 producía más de 3 millones de barriles al día, pero hoy en día nada más se producen un poco más de 500,000 al día, brother. ¿Y qué se hace con ese dinero? Esa respuesta sí no te la tengo. Ahora te pregunto, ¿qué crees tú que pueda pasar si Estados Unidos mete la mano en el petróleo de Venezuela? Sin duda alguna, como en unos 5 o 10 años pudiéramos producir de nuevo 2 millones de barriles al día. Ahí estamos hablando de miles y miles y miles de empleos directos e indirectos. Con la crisis energética mundial, Venezuela podría volver a ser un país estratégico como en los años 50 o 70. El problema es que si a alguien le das una sola versión, una sola idea y se la repites 1000 veces, brother, al final no tiene más remedio que creer
creer que esa sea la única verdad. No hay debate sobre Maduro. Basta asomarse a cualquier red social para encontrar testimonios de venezolanos a quienes les expropiaron su casa, les desaparecieron a sus padres, los censuraron, que terminaron buscando comida en la basura y que los obligaron a huir del país que tanto amaban. ¿Cómo condenar su felicidad desde el privilegio de no haber vivido en Venezuela? Y el exponente perfecto de este mexicanismo de doble moral es el chairo que siempre quiso ser fifí. No más que las circunstancias de la vida pues no le ayudaban, ¿no? Ni la cara, ni el aroma, pero mucho menos sus acciones, ¿eh? Hablamos, por supuesto, de Gerardo Fernández Noroña. No solo no condenó el magnicidio de don Carlos Manso, sino que calumnió a su viuda. Se burló y menospreció de la información sobre el rancho de exterminio en Teuchitlán, Jalisco. No salió a explicar cómo compró su casa de 12 millones de pesos. ¿Quién paga los viajes en jets privados? ¿Cómo le alcanza para viajar siempre en primera clase? Pero sí salió a exigirle a Donald Trump que liberara a Nicolás Maduro. Uy, sí, Donald Trump ha de estar bien preocupado de que Noroña se enojó. Más bien ha de decir como de, what the fuck is a Noroña? Ahora, esta contundente crítica del hijo del pueblo contra el capitalismo la hizo desde Europa, desde Italia, en sus vacaciones por el viejo continente. Yo no tengo nada más que decir. Si tú no ves esta hipocresía mayúscula, es porque eres parte del problema. Pero basta ya. Es momento de ver las dos caras de la moneda. Ya vimos por qué defender a Maduro te hace ver muy mal. O sea, estás hablando de un güey que adelantó la Navidad para octubre. Amigo, date cuenta. Pero, siempre hay un pero, esto tampoco hace que nos traguemos el cuento de los gringos. Sobre todo cuando nos hacemos la inevitable pregunta del ¿y ahora qué? Por supuesto que Estados Unidos no actuó por bondad divina ni por una repentina vocación humana, sino que, al igual que tú ligándote a la gordita de la clase en prepa, lo hiciste por intereses ocultos. Estados Unidos quiere el petróleo de Venezuela y tú no querías entrar virgen a la universidad. Ahora, lo más importante será la reconfiguración política que el país tendrá que enfrentar. El propio presidente Trump lo dijo sin rodeos. Estados Unidos se hará cargo de Venezuela hasta que Estados Unidos considere que Venezuela está lista para gobernarse por sí sola. Pues fíjate tú, qué conveniente, ¿eh? Pero esto no es todo. La cosa para Venezuela, al igual que Frida Kahlo, pinta de la fregada. Y es que mientras muchos asumían que este nuevo liderazgo recaería en figuras opositoras como María Corina Machado o como Edmundo González Urrutia, quien presuntamente ganó las elecciones del año pasado, en el 2024, cayó como balde de agua fría que, en conferencia de prensa, el cheto con corbata que se hace llamar presidente de los Estados Unidos declarará que la Premio Nobel de la Paz no cuenta con el respaldo ni con el respeto necesarios para gobernar Venezuela. Y eso que María Corina le había dedicado su Premio Nobel de la Paz hace apenas 2 o 3 semanitas. Vaya, es como cuando ves en la basura ese flan con coco que le habías comprado a tu papá. Ya sé que a nadie le gusta el flan con coco, pero te lo regalé con mucho cariño, no lo tires. Ahora, la población en Venezuela, que tanto había festejado en días anteriores, comienza a preocuparse, pues ha circulado en diversos espacios que serán los antiguos cuadros chavistas quienes asumirán el control inmediato de este país. Ya sabe, figuras como Diosdado Cabello, Vladimir Padrino o Delcy Rodríguez. Padres de familia. Por eso no hay que ponerle el nombre a los hijos estando borracho. Diosdado Cabello, Vladimir Padrino parecen nombres de un sketch de Eugenio Derbez. Sin embargo, a pesar de lo ridículo de sus nombres, en realidad son figuras de cuidado. Ya que, sí, Nicolás Maduro era la cara del régimen, pero estas personas son los engranes que lo hacen funcionar. Por lo que llamó la atención que luego de que Washington le cerrara la puerta a María Corina Machado, el secretario de Estado, Marco Rubio, reconociera a Delcy Rodríguez como la figura que tomaría las riendas del poder para ejecutar la agenda dictada desde el gabacho. ¿Por qué?
Porque seamos honestos, Estados Unidos ve el billete nada más. Que Estados Unidos luche por la libertad y por la democracia en otros países es un dicho más falso que el siempre vamos a estar juntos de mi ex. Y podría quedar claro que el tío Sam entró a Venezuela no para erradicar el chavismo, sino para domesticarlo, pues los tiene contra la pared. Si entregara el poder a la oposición venezolana, podría encontrar entonces una resistencia y no tiene nada en contra de ellos. De momento, en Venezuela, la moneda está en el aire. Pero volvamos a México. La detención de Maduro nos hizo revivir un antiguo temor, ya que no hay que olvidar que Estados Unidos sigue trayendo a nuestro país entre ceja y ceja, o como le diría Frida Kahlo, entre una sola cejototototota. Por lo que las ñáñaras se hicieron sentir incluso desde Palenque, Chiapas, pues lo impensable terminó ocurriendo finalmente. Tanto así que por segunda ocasión, en cuestión de meses, el retirado expresidente Andrés Manuel López Obrador salió de su retiro para condenar ahora las acciones en contra de su amigo Nicolás Maduro y recordarle a Donald Trump, o como él siempre le decía, Trun, que por esta vez no le manda un abrazo. Oye, AMLO, cuidado, no seas tan explosivo, vas a provocar un conflicto internacional. No me importa. Sin embargo, como lo hemos dicho siempre en la política, la forma es fondo y el mensaje del expresidente Obrador resulta, por decirlo menos, temerario, considerando las crecientes investigaciones y sospechas sobre su círculo más cercano por presuntos vínculos con el crimen organizado. El mismo argumento utilizado por Estados Unidos contra el régimen venezolano. Quizá en estos tiempos, el mejor consejo que podríamos darle al expresidente Obrador es que calladito se ve más bonito, porque Trump ya avisó también a Colombia, a Cuba y a nuestro país que cualquiera de estos en la región podría ser el siguiente. Y a ver, en México no podrían hacer lo mismo que en Venezuela por el tamaño, la importancia y la complejidad de nuestro país. Pero hay otras formas de atacar. Por ejemplo, sería interesante escuchar lo que tenga que decir Nicolás Maduro sobre su cercanía y complicidad con el gobierno de México. Tal vez, y solo tal vez, por fin respondamos a la pregunta planteada en videos pasados. ¿Qué le debe la 4T a Nicolás Maduro para defenderlo tan aireadamente? Bueno, quizás no falte mucho para averiguarlo. Mientras tanto, en lo que parecen ser los tiempos de mayor incertidumbre política en la región, en décadas, la única certeza es que la moneda está en el aire. América Latina podría estar entrando en una reconfiguración histórica donde viejas dictaduras, nuevas intervenciones y silencios cómplices marcarán el rumbo de los próximos años. Nada está escrito y lo que viene, para bien o para mal, va a cambiarlo todo.